maravilloso, grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba del, tan bajo que no puedo estar abajo del, tan ancho que no puedo estar afuera del, grande es el amor de Dios. Feliz domingo, mis queridas hermanas y hermanos de toda Venezuela, que se unen a nosotros a esta hora para vivir la Eucaristía, para escuchar un mensaje, para asimilar el Evangelio y de ese modo poder seguir a Cristo. Estamos en el último domingo de octubre y además último de octubre, 31. Oportunidad para reflexionar cómo estuvo el mes de octubre, qué me dejó, qué cosas buenas hice, de qué modo yo pude crecer también en el camino del seguimiento a Cristo. Son preguntas que nos tenemos que hacer, existenciales, claro que sí, existenciales, del día a día, del cómo voy viviendo en lo pequeño el mandamiento de Jesús. Es el cristianismo de las pequeñas cosas, del día a día, de lo cotidiano. Comencemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu esté siempre con ustedes. Hermanas y hermanos, reconozcámonos pecadores y pidamos perdón al Señor, diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios infinitamente bueno, tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Alabemos a Dios como lo alaban los ángeles y los santos, y como lo alaban en esta tierra los hombres y mujeres que hacen la voluntad de Dios. Y digamos juntos: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios misericordioso, de cuya mano proviene el don de servirte y de alabarte, ayúdanos a vencer en esta vida cuanto pueda separarnos de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que escuchemos ahora con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Teme al Señor tu Dios y guarda todos tus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos siempre y así prolongarás tu vida. Escucha pues, Israel, guárdalos y ponlos en práctica, para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. De la carta de los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecados y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alegran mi alma, dan fortaleza y dan luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora viene el momento de la reflexión de la palabra. Ustedes allí donde están, en sus hogares, no olviden que este es un momento como de escuela de Biblia. Vamos a pensar que es un retiro que hacemos cada domingo de reflexión sobre la palabra de Dios. Hace 8 días nos encontrábamos con un personaje que estaba descaminado, descarrilado, estaba al borde del camino, el cieguito aquel, Bartimeo, que estaba a la orilla del camino y que gritaba a Jesús para que lo sanara, para que lo dejara mirando claramente la realidad, mirando al prójimo. Hoy ya no es el cieguito del borde del camino el que nos encontramos en este domingo, sino que nos encontramos con un escriba. Un escriba es una persona de la época de Jesús que se ha preparado en las Escrituras. Es un teólogo formado en las Escrituras, sobre todo en la ley de Moisés, que se ha estudiado los 5 primeros libros de la Biblia, o lo que se conoce más como la Torá. Y ahí está el escriba, ¿no? No aparece el nombre del escriba. Es un escriba que viene a hablar con Jesús y le hace una pregunta. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Estas son preguntas que le surgían siempre a Jesús, de parte de la gente, pero sobre todo de parte de los entendidos. Recuerdan que hay uno que vino a decirle hace domingos atrás que hace falta para uno salvarse, ¿se recuerdan? Bueno, hoy este escriba viene a preguntarle cuál es el primero. Son curiosidades que tenemos, curiosidades por saber qué es lo más importante, qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero, o si esto es lo único que hace falta. Él viene a preguntarle por el primero de todos los mandamientos, porque no olvidemos que los mandamientos de Moisés son 10 y que ellos los habían multiplicado en 613 preceptos. Y entonces la gente se sentía como confundida. Bueno, ¿qué de todo esto? ¿Qué es lo primero? ¿Es el sábado que yo tengo que guardar? No sé, ¿de qué se trata el primer mandamiento que yo debo cumplir? Él viene y le hace esa pregunta a Jesús. ¿Qué le responde Jesús? Primero le responde con algo que era lo que rezaban todos los judíos en la mañanita. Ese día seguramente este escriba lo había rezado y Jesús también. El Shema Israel, escucha Israel, ¿no? Lo tenían que rezar todos los días, lo rezan todos los días. Acuérdate Israel, ¿no? Que el Señor es nuestro Dios, el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso ya lo conocía el escriba. Ya lo había repetido en su rezo en la mañana. Pero ahora viene un segundo mandamiento. Ese sí no lo esperaba el escriba. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
como a ti mismo. Amar yo a mi prójimo como me amo a mí mismo. Oye, suelo yo decirle a mis amigos, ¿tú por qué te niegas a ir al médico? ¿Tú por qué te niegas a dejarte vacunar, por ejemplo? ¿Tú por qué dejas que te rueguen tanto para que te comiences a hacer un tratamiento para ti, para tu salud? Y así dices que hay que amar al prójimo como se ama a sí mismo, pero a ti mismo no te amas, porque si te amaras a ti mismo, te cuidarías, harías tu dieta, te tomarías tus medicinas, irías a tu médico, no te automedicarías. O sea, amarse a sí mismo comienza por ahí. Yo no puedo decir que amo al otro si no me amo a mí mismo. Y eso no es narcisismo, que quede claro, ¿no? Narcisismo, que es una afección psicológica. Aquí de lo que se trata es de entender que el otro es mi hermano y que lo que le pasa al otro, eso me duele a mí. Y Jesús toma el mandamiento primero, que todos los judíos lo repetían, y luego pone el otro mandamiento a la par, al mismo nivel. Y vean que en los dos mandamientos, ¿cuál es la clave? Ustedes que me están siguiendo allá a través de la televisión, ¿cuál será la clave en los dos mandamientos? Amar, el verbo amar, amar a Dios, luego amar al prójimo. Y no se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Y el que dice San Juan, nos lo deja dicho también en su primera carta, el que dice San Juan así, taxativamente, el que dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso, dice San Juan. El que dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Vean lo dañino que es el odio. Pero claro, pareciera que a lo largo de estos 2000 años hemos montado tantas liturgias, tantos preceptos, tantos modos de quedarnos en la primera parte del escriba, en amar a Dios. Y a eso reducimos nuestra vida cristiana, un cristianismo que se queda en la iglesia, en el templo, que no sale del templo, un cristianismo que no va a la calle, un cristianismo que no va a la fábrica, un cristianismo que no va al tráfico, un cristianismo que se queda solamente en teoría y en una práctica de preceptos, de cumplimientos, de mandamientos, ahí dentro de las 4 paredes del templo, pero no va afuera. Jesús quiere que vayamos fuera. Jesús dice, mira, ahí está el prójimo, de esa puerta para afuera está el prójimo, al lado tuyo está el prójimo. El prójimo es el próximo, el más cercano, el que yo tengo ahí, el que me encuentro. El próximo es el abuelo que me encontré esta mañana, o es el niño, o es el adolescente o el joven que está ahí sentado en una escalera consumiendo droga, porque tiene una familia rota que no le ayudó para crecer como tenía que crecer como joven, con valores, y ahora está ahí destruido. Y yo no puedo pasar por ahí y decir que eso no me importa, que eso no es mío. Él es mi prójimo y yo tengo que amarlo. Ahí está lo esencial del mandamiento de Jesús. Amar al prójimo como a uno mismo. Y luego Jesús viene y le dice, no hay ningún mandamiento mayor que estos. ¡Qué hermoso! Solo Jesús nos podía resumir de tal modo la ley y los profetas y todo en ese mandamiento. Dios no se complica. Dios no nos pone una hilera de normas y de preceptos y de mandamientos. Dios solo nos dice amen. Amen al hermano y amen en ese hermano
al Creador, al que creó al hermano, a Dios, al que todo lo creó. Amen la naturaleza, por ejemplo. Amen lo creado, amen la flora y la fauna, amen los ríos, amen las aguas, amen todo lo hermoso que yo he creado. Entonces ahí comienza a hacerse realidad el reino de Dios. O sea, cuando se da en nosotros ese binomio, amor a Dios y amor al prójimo, comienza entonces el hombre y la mujer a ponerse en camino, se encarrilan, como decíamos hace 8 días. Ya no estás al borde del camino, a la orilla del camino, estás en el camino. ¿En el camino de quién? En el camino de Jesús. Jesús va ahí y yo lo voy siguiendo. Por ese camino yo lo sigo. ¿Cuál es el camino de Jesús? El de las buenas obras, el del amor. Amen al prójimo como se ama a sí mismo. Amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo. Ahí está todo. En el verbo amar. Y el escriba le responde afirmativamente, le dice, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y le repite prácticamente lo mismo que Jesús le había dicho. ¿Y qué dice el evangelista Marcos de Jesús en este capítulo 12 de Marcos que estamos hoy reflexionando, el versículo 28 al 34? Jesús le responde, dice, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué les parece la respuesta de Jesús? El maestro le dice, no estás lejos. No le dice, ya estás en el reino de Dios. No, no. ¿Ahora qué falta? La praxis. Ya veo, Jesús le dice en otras palabras, mira, ya me doy cuenta que tú estás claro. Otros estaban peor. Otros creían que se resolvía todo con unos sacrificios en el templo. Esos estaban peor. Resulta que este ya entiende que el amor a Dios y el amor al prójimo van juntos y que yo no puedo vivir uno sin el otro y que yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo y que no puedo pasar por el mundo sembrando violencia y odio. Este hombre ya está claro de todo eso, pero ¿qué le falta? Ponerse en camino, comenzar a hacerlo. Por eso la respuesta de Jesús es profundísima. No estás lejos del reino de Dios. Nosotros tampoco estamos lejos del reino de Dios cuando sentimos esos deseos. Cuando tú te encuentras con una persona que dice, yo quisiera ser así, yo quisiera luchar por la humanidad, yo quisiera que no hubiese niños con hambre, que hubiese hospitales para todo el mundo, que no le falte a nadie la medicina, que nos quiten el bloqueo, que ya no nos roben más los recursos, por ejemplo, ¿no? Que ya no nos metan más mentiras desde lo político, por ejemplo. Hay gente que en el fondo lo que le viene a decir a uno, en mi caso yo lo vivo, es eso. Y entonces uno dice, pues esta gente está clara. Esta gente no está lejos del reino, está cerquita. Lo que le falta es un solo paso, como le dijo Jesús al joven rico hace 2 domingos atrás. Le dijo, una sola cosa te falta. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y te vienes conmigo. Y formas parte de mi grupo. Dice el Evangelio que nunca más volvió, porque era muy rico. No pudo desprenderse. Entre más se tiene, más se aferra. El cieguito de hace 8 días, ese no tuvo problema, porque lo único que tenía era un manto, y se lo quitó y lo tiró. Y se fue donde estaba Jesús. Y aquí hoy lo que Jesús nos está pidiendo es, da el paso de quedarse solamente en la primera parte, creer que ya resolviste tu cuestión cristiana porque fuiste a misa hoy domingo. ¿Dónde están tus hermanos? ¿Qué pasa con el viejito abandonado que vive en el edificio tuyo? Con la familia que no tiene una medicina. ¿Qué pasa con aquella familia que se le murió un ser querido y están pasando por un momento de duelo y a ti no te importa eso? Tú le pones un aparato a todo volumen para hacerle ruido, por ejemplo. ¿Qué pasa con ellos?
Hermano, nos la jugamos en el día a día del amor al prójimo. Pongámonos pues en camino, vamos a hacerlo. Amor a Dios y amor al prójimo. Y cierro de nuevo con la frase de San Juan el Evangelista. El que dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Y la verdad no está en él, dice San Juan. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invito a todas las hermanas y hermanos a que volvamos sobre el Evangelio, a que nos ubiquemos allí en ese espacio sencillo donde estaba Jesús, probablemente en la casita de Cafarnaúm, probablemente estaba en algún corredor, en algún pasillo de alguna casa humilde. Ahí estaba sentado el maestro cuando vino el escriba. Pongámonos ahí al lado y escuchemos la conversación de estos dos personajes. Y veamos con qué amor, pero además con qué contundencia Jesús le dice que no solamente basta el mandamiento del amor a Dios, que es necesario el mandamiento del amor al prójimo. Y que no hay ningún mandamiento mayor a estos dos. Y que los dos son tan necesarios el uno como el otro. Forman parte el uno del otro. Veamos el rostro del escriba, cómo se le agrandan los ojos, cómo se queda escuchando a Jesús con aquella atención y cómo después de escucharlo cae en la cuenta que es verdad, que el maestro tiene toda la razón. Y Jesús lo mira, dice Jesús viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Ojalá que escuchemos esa palabra de Jesús a nosotros, a ti y a mí, que estamos participando de esta misa. Que Jesús pueda decirnos: no estás lejos. Que Jesús me pueda decir: Numa, Pedro, Antonio, Simón, no estás lejos. No estás lejos del proyecto mío. Lo que tú dices se parece a ese proyecto que yo quiero instaurar para la humanidad. Solo nos falta acercarnos un poquito más, y ese acercarnos es ponerlo por obra. Es la práctica, es la vida de cada día. Señor, gracias porque nos hablas con tanta claridad al corazón y porque nos invitas a comprometernos en esta vivencia de tu mensaje. Danos la gracia de poderlo vivir cada día. Eso te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Con guitarras y tambores, con maracas y marimbas, estamos hoy celebrando el banquete de la vida, donde tú eres nuestro pan y el vino que nos alegra, para transformar al mundo con el bello fruto de esta bella fiesta, para transformar el mundo con el bello fruto de esta bella fiesta. Tú eres, Señor, rico manjar, de donde brota como de una fuente la fraternidad. Eres, Señor, rico manjar, de donde brota como
como de una fuente nuestra libertad. Oren, hermanas y hermanos, para que esta ofrenda sea agradable a Dios, que es nuestro Padre infinitamente bueno. Señor, recibe de tu mano el sacrificio, alabanza de nuestro nombre, para nuestra vida y de toda su santa iglesia. Que este sacrificio que vamos a ofrecerte, en comunión con toda tu iglesia, te sea agradable, Señor, y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio una vida nueva, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar en la familia, en la escuela, en el templo, en cualquier lugar lo congregas, para que te ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo,
Lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los seres humanos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y con la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu herencia junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en el amor a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, nuestro hermano Francisco, a nuestro hermano Baltasar y a todos los que conforman el orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a ese pueblo santo que es la iglesia, redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que hoy has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas que han muerto. Hoy quisiera recordar de modo especial a mi hermano en el sacerdocio, el Padre John González, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Allí, juntos, esperamos gozar de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, para que ese amor sea el que nos permita amar al prójimo como amamos a Dios. Por eso digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor, líbranos de todo lo malo y llénanos de tu paz. Y que la paz de Cristo, el Señor, que está aquí, esté siempre en sus corazones. Y ahora allá intercambiamos desde sus hogares o donde quiera que se encuentren, un saludo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del
Este es Cristo, el pan de vida. Él se entregó así, hecho pan hecho pedacitos. Un trozo de pan se da del modo más humilde, no pone resistencia, se entrega. Que nosotros nos entreguemos así también y que nuestro amor al prójimo sea la mejor garantía de que amamos a Dios. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que siempre está a tu lado y que te ama inmensamente. Ese es el amor de mi Dios. Ese es el amor de mi Dios. Un amor que va de puerta en puerta, llevando sonrisas, Él te espera. Un amor que siempre está esperando, sin importar quién es ni hasta cuándo. Un amor que te ama en el silencio. Un amor tan suave como el viento. Ese es el amor de mi Dios. Y ese es el amor de mi Dios. Un amor que va de puerta en puerta, llevando sonrisas, Él te espera. Un amor que siempre está esperando, sin importar quién es y hasta cuándo. Bien, hermanas y hermanos, antes de terminar con la oración final, pues les recuerdo que ya en estos días, vecinos, ya pasado mañana será el Día de los Fieles Difuntos, mañana el Día de Todos los Santos. Y pues corremos el peligro de que en nombre de nuestros seres queridos nos desbandemos a llenar los templos, a irnos a los cementerios y no cuidarnos en cuanto a el COVID. Recuerden que sigue vigente la norma del cuidado sanitario de cada uno y de cada una. Eso es un deber que tenemos. Eso es corresponsabilidad con la salud de los otros hermanos y hermanas. Hagamos la oración final. Quiero agradecerle a Gregory por estar siempre apoyándonos con la animación litúrgica y terminamos pues con la oración que cierra siempre la Eucaristía, que es la oración después de la comunión. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen, mediante la puesta por obra de tu Evangelio. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios infinitamente bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría de un Dios que es amor, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor.
Mientras se corres la vida.